Bien, vamos a ver lo que es la tercera y la última parte del respiratorio, que incluye lo que es neumonía atípica, neumonía con derrame y asma. Las tres son preguntas de examen. Bien, empezando por neumonía atípica, ¿cómo la definimos? Como de aquella que afecta lo que es el intersticio. Y ahí empezamos a marcar nosotros las diferencias con las neumonías bacterianas típicas, en las cuales yo les dije que la afectación estaba a nivel del parénquima. Entonces ahí empezamos a marcar la diferenciación. Bien, está causada por gérmenes atípicos, estamos hablando de bacterias atípicas poco frecuentes, y aquella cuyas manifestaciones clínicas difieren de las características clásicas. Entonces vamos a tener ahí tres cosas por las que las diferenciamos. La afectación, la localización de la afectación, los gérmenes y la clínica. Y la clínica tanto incluye como las manifestaciones, lo que es la sintomatología y también lo que es el patrón radiológico característico de la neumonía bacteriana típica. Entonces son estas cosas las que uno tiene que difieren en la neumonía cuando uno la denomina atípica. Bien, ¿cuáles son los gérmenes atípicos? Son bacterias, tenemos la legionela, el micoplasma, la clamidiofila y Coxiella burnetii. Hay más bacterias, pero estas son las más frecuentes. De acá, de todo esto, lo más frecuente es la que es el Mycoplasma pneumoniae, que aparece a partir de los 3 años, de los 3 meses, pero su incidencia, digamos, aumenta y es mucho más frecuente a partir de los 5 años. Porque por ahí les pueden poner un caso de neumonía atípica, poniendo todas las características de una clínica atípica, y justamente les van a preguntar qué germen puede ser más frecuente de la neumonía atípica, el micoplasma. Pregunta de examen. Bien, ahora, ¿qué tienen de particularidad todas estas bacterias que hacen esta neumonía atípica, que difieren la clínica, difieren los patrones radiológicos? Que son bacterias intracelulares. Y al ser bacterias intracelulares, no me van a responder al tratamiento habitual. No me van a responder a los antibióticos habituales que yo generalmente uso, que eran la cefalosporina, por ejemplo, y lo que es las penicilinas. Por lo tanto, requieren otro tratamiento, necesitan un fármaco que haga que tenga llegada intracelular para poder destruir estas bacterias. Bien, ahora, ¿qué pasa con los virus? Los virus dan una presentación atípica tanto clínicamente como radiológicamente. ¿Y por qué están acá dentro de las neumonías típicas? No quiere decir que sean menos frecuentes, sino los incluye dentro de la neumonía típica por la presentación clínica y por el patrón radiológico que tienen los virus. ¿Cuáles puede ser? Todo lo que sean virus respiratorio, influenza, parainfluenza, respiratorio sincitial, coronavirus, rinovirus. Pero siempre tengan en cuenta que cuando hablamos de neumonía, siempre la causa más frecuente es viral, pero se incluye dentro de las neumonías atípicas por el hecho de su presentación atípica. Bien, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que vamos a seguir diferenciando? La neumonía atípica se caracteriza por ser de comienzo lento, con síntomas catarrales. Los síntomas catarrales son todo lo que es rinorrea, por ejemplo, puede cursar con conjuntivitis, que son clásicamente también síntomas de infecciones virales. Siempre viene precedido también por lo que son por síntomas catarrales.
febrícula o fiebre moderada, si nosotros la diferenciamos con la neumonía típica, con la que es típica, decimos que tiene fiebre alta con escalofrío. Obviamente estoy hablando de un niño, por ejemplo, niño de edad preescolar o escolar. ¿Por qué? Porque si hablamos de lactante o niño, digamos, recién nacido, tienen la clínica inespecífica, los síntomas de sepsis. Por eso a ese niño hay que pancultivar. La tos seca o irritativa. Esta tos seca vamos a diferenciar claramente cuando hablamos de una neumonía que es típica, porque en este caso la neumonía es productiva. Y acá tenemos una tos seca. En ocasiones puede haber dificultad respiratoria, en el otro caso, en un alto porcentaje sí hay dificultad respiratoria. Acá puede haber. Bien, otra cosa que también caracteriza a lo que es la neumonía atípica es el mal estado general del paciente, que ahí se engloba todos estos síntomas, que son mialgia, artralgia, cefalea y astenia. Ahora, la neumonía viral generalmente se da en menores de 3 años, habitualmente en invierno, que generalmente estos son los mismos patrones de las enfermedades respiratorias altas y el mismo patrón que tienen también, por ejemplo, las diarreas, ¿no? Las diarreas virales. En ocasiones se acompañan de síntomas extrapulmonares como exantemas o diarreas, por eso dice que suele cursar con mal estado general. Recuerden la diarrea por el hecho de que el niño al tragar las secreciones, estas secreciones llegan al estómago, también pueden causar vómito, colonizar todo lo que es el tracto gastrointestinal y generarme posteriormente una diarrea. Ahora, la neumonía por Mycoplasma pneumoniae y Clamidia pneumoniae, Clamidofilia pneumoniae, habitualmente están en niños mayores de 3 años y recuerden que son gérmenes poco frecuentes a esta edad. Entonces uno lo tiene que tener en cuenta en los niños generalmente a partir de los 5 años. De presentación subaguda, no es una presentación brusca, porque eso también es otra diferencia que uno hace con la neumonía atípica, que es las presentaciones bruscas, cefalea, mialgia y característicamente la tos seca. Entonces son las diferencias cuando sospechamos la neumonía de curso típico y de curso atípico. Bien, porque uno ahí va a sospechar el germen y va a saber cómo va a tratar a ese paciente. Bien, y acá les puse este cuadrito, que este cuadrito es un cuadrito diferencial, básicamente lo que es neumonía típica y atípica. Mira, acá ven la diferencia, un comienzo agudo a diferencia de un comienzo subagudo. La tos productiva que le dije ya con un esputo purulento, acá generalmente es tos seca. El dolor pleurítico, que es el síntoma clásico de la neumonía típica, pero estamos hablando de niños de edad preescolar que tienen la clínica del adulto. Y el dolor pleurítico es el dolor en punta de costado. Y acá clásicamente las manifestaciones extrapulmonares en las neumonías atípicas, signos radiológicos. Acá esto es importante, la falta de respuesta beta-lactámica. No responden a la céfalo ni a la penicilina. Los signos radiológicos, consolidación lobar o segmentaria, que es el patrón radiológico que teníamos claramente, era el patrón algodonoso, de borde indefinido, radio opaco. También se presentaba lo que era el broncograma aéreo, que era el contraste que le hacía el bronquio sobre lo que es el alveolo, toda la parte del alveolar condensada. Puede asociarse a derrame pleural, y acá en este caso, en las neumonías atípicas, tenemos infiltrados asimétricos, heterogéneos, van a variar, depende, digamos, si es viral o es bacteriano atípico. Generalmente son patrones bilaterales. Se puede asociar a derrame, a cavitación, y la consolidación es poco frecuente, o sea que se muestre como un área condensada
es poco frecuente, como les digo, porque generalmente hacer presentaciones atípicas, generalmente ese patrón es bilateral. Y acá dice justamente más frecuente por bacterias intracelulares como Mycoplasma, clamidia, esta es Clamidia psittaci, Legionella neumófila, Coxiella burnetii y virus respiratorio. Bien. Cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico de neumonía, lo vamos a basar de la misma forma, del mismo algoritmo que usábamos para la neumonía típica. De la misma forma, basando en lo que es la anamnesis, más lo que es la semiología respiratoria, más lo que es los estudios por imagen. Y cuando hablamos de estudio por imagen, nos vamos a definir claramente lo que es la radiografía de tórax. Bien, ahora, ¿cuáles son los hallazgos radiológicos que se van a encontrar en la neumonía atípica? Va a ser el patrón intersticial, ¿no? Y puede ser la imagen radiológica, puede tener una imagen radiológica en alas de mariposa. Voy a sospechar Clamidophila pneumoniae. Los infiltrados reticulares, cuando hablamos de patrones reticulares, son patrones hexagonales, por ejemplo así. A ver, espera que ahí me confundí con el patrón hexagonal. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí, 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Patrones hexagonales que se pueden observar, por ejemplo, como un patrón en panal de abejas. Este patrón reticular también lo vamos a tener para enfermedades exantemáticas, que también la vamos a ver, para que cuando yo les diga un patrón reticular hago referencia a que tiene esta forma hexagonal. Difusos y bilaterales, voy a sospechar lo que es Mycoplasma pneumoniae. Imágenes de condensación lobar asociado de derrame y cavitación, voy a sospechar en lo que es Legionella neumófila. Y el patrón bilateral multilobular difuso, que da una imagen en vidrio esmerilado, voy a sospechar siempre son lo que son infecciones bacterianas, infecciones víricas. Bien, entonces déjenme que borre esto y les muestro los patrones. Estos patrones, digamos, este sería por ejemplo un patrón de alas en mariposa, que es un patrón bilateral. Bueno, este es supuestamente una mariposa. No se ve siempre de esa misma forma. Esto es como para que tengan la idea aproximada de lo que pueden llegar a encontrarse. No es que sí o sí se va a ver así, pero lo que quiero que yo quiero que ustedes tengan la idea de cómo se puede llegar a ver un patrón de alas de mariposa. Este sería, acá es un patrón de lo que es en vidrio esmerilado, patrón difuso bilateral. Y acá yo les puse imagen, que esto es para que ustedes se diferencien de lo que es la neumonía típica. Estos son patrones atípicos y acá tenemos patrones típicos. Ven que ustedes normalmente la condensación, el área de condensación de bordes indefinidos, radio opaco, por eso se dice a veces de aspecto algodonoso, porque no tiene definición en sus bordes. Y generalmente lo que es la neumonía se asocia siempre este lado derecho, y este lado izquierdo, siempre frecuente del lado derecho por la constitución anatómica de los bronquios. Si ustedes dibujan acá los bronquios, este sería por ejemplo el bronquio izquierdo, que se divide en dos lóbulos, ¿no? Este sería mi pulmón y este sería mi pulmón derecho, que se divide en tres lóbulos, y la disposición del bronquio derecho es más vertical, o sea, tiene una dirección hacia abajo. Entonces
facilita la entrada de gérmenes del lado derecho. Porque si viene de la vía aérea alta, viene bajando así y facilita la entrada del lóbulo derecho. Por eso generalmente los patrones más característicos de neumonía los van a localizar del lado derecho en la parte, digamos, en el lóbulo inferior. Recuerden que el lóbulo derecho se divide entre 1, 2, 3. Bien, son 3 lóbulos. Ahí está. Entonces son patrones. Este es un patrón radiológico de una bacteriana típica. Esta imagen localizada en el lóbulo inferior derecho. Bien, y acá les puse yo un patrón radiológico que es atípico, pero clínicamente es un germen que da clínica normal, la clínica básica de la neumonía, que es más que nada una complicación, que lo que es el neumatocele. Neumatocele es lo que es una cavidad aérea que resulta como complicación de la neumonía. Y esto está producido puede ser Staphylococcus aureus, que es el germen más frecuente que genera estas cavidades aéreas que se llaman neumatoceles. Puede ser también por neumonía, pero generalmente es por Staphylococcus aureus. Entonces yo acá les puse un caso de un niño, ¿no? Si ustedes ven, el aureus puede estar desde el recién nacido. El niño puede tener una infección por aureus. La clínica de este niño va a ser, si estamos hablando de recién nacido, va a ser la clínica inespecífica con todos los síntomas de sepsis. Y a este niño lo voy a pancultivar para saber cuál es el foco de su infección. Acá, si ustedes ven, tiene un patrón, el de un área de condensación radiopaca. Esto fue tomado a los 16 meses de edad, que posteriormente esa imagen radiopaca se fue oscureciendo, y entonces se dice que se aprecia acá una imagen quística en el lóbulo superior derecho al mes siguiente, 17 meses de edad. ¿Qué pasó con este niño? Puede ser que este niño, con este caso lo vi con la patrones radiológicos, entonces yo puedo suponer que no ha recibido un tratamiento adecuado, o es un niño que ha estado muy inmunodeprimido porque se ve que no ha respondido al tratamiento, porque esta neumonía se ha complicado. Entonces acá tenemos lo que es del lado izquierdo, del lado derecho, siempre cómo se hizo la evolución del cuadro, ¿no? Esta es una neumonía por aureus. Acá le voy a poner NAC por aureus. Cómo ha ido evolucionando, formando esa cavidad quística que se denomina neumatocele. Bien. Y acá, por ejemplo, déjenme que le borre esto. Si esta cavidad quística tuviera, por ejemplo, no tiene líquido, es la cavidad quística aérea nomás. Si tuviera, por ejemplo, la presencia de líquido, habría que hacer un diagnóstico diferencial con absceso, ¿no? Pero en este caso no. Acá se fue agrandando de tamaño el control radiológico. Al mes siguiente se aumenta el tamaño de la imagen quística, y así es como se vio en la TAC a los 20 meses. Bueno, esto es lo que se conoce como neumatocele. Sería parecido así como una bulla enfisematosa, pero es una neumonía que tiene esta presentación, y es por este germen que es el Staphylococcus aureus. Puede ser por Streptococcus, pero más frecuente por Staphylococcus aureus. Bien. Es un patrón radiológico atípico de la neumonía que se complica de esta forma. Bien, y acá les puse como para que tengan esta imagen general, para que hagan diagnóstico diferencial con la radiología. Cuando yo tengo
infiltrado bilateral difuso o estoy hablando de neumonía viral o neumonía atípica. Cuando infiltrado lobar con derrame, o sea, de un segmento de un lóbulo, estoy hablando de presentaciones bacterianas típicas. Y cuando encuentro ante presencia de neumatoceles, voy a estar hablando de etiología por aureus, le dije que era el más frecuente. Puede ser también neumococo y me olvidé de mencionar la Klebsiella también, la Klebsiella neumonía. Bien, ¿cuál va a ser el tratamiento de elección por excelencia? Los macrólidos. Los macrólidos tenemos estas tres opciones, la claritro, la eritro y la citro. Y yo les dije que me los aprendí en este orden. ¿Por qué? Porque de acuerdo en este orden son por las horas que le voy a dar. Entonces la eritromicina la doy cada 6 horas, la claritro cada 12 y la acitro cada 24 horas. Entonces esta la doy 4 veces al día. A esta la doy 2 veces al día. Y a esta la doy 1 vez al día. Entonces tenemos que con la eritromicina, la dosis es de 40 a 50 miligramos por kilo día, cada 6 horas por 7 a 10 días, ¿no? Para mi presentación en jarabe, ¿qué me dice? Que en 500 miligramos yo tengo 5 centímetros cúbicos. Por lo tanto yo, déjenme que borre esto, por lo tanto yo en 1 centímetro cúbico voy a tener 100 miligramos. Y yo necesito la dosis, esta dosis 50 o 40. Voy a tomar la dosis 50. ¿Por qué? Porque es más fácil tomar la dosis 50 porque yo en medio centímetro cúbico voy a tener 50 miligramos. ¿Y es la dosis que necesito? Sí. ¿Cuál va a ser la forma simplificada de hacer el cálculo? Siempre que yo tenga las dosis sean en por medio centímetro cúbico, es decir 0,5, siempre va a ser al kilogramo dividido en 2 de forma simplificada. Bien. Ahora, ¿cuál es el casito que yo les puse ahí en el apunte? El ejemplo que yo les puse que calculen era para un niño de 18 kilos. Entonces ustedes me hacen, dijimos que la dosis que yo quería era de 0,5 centímetros cúbicos, me equivalen a 50 miligramos. Por lo tanto yo tengo que hacer 0,5 centímetros cúbicos por 18, que serán los 18 kilos. Ay, me confundí ahí. 0,5 centímetros cúbicos por kilo serían 0,5 por 18 kilos. Esto 0,5 me equivale a los 50 miligramos, que es la dosis que yo necesito. Y esto, si ustedes en la misma forma de simplificada, como le digo, kilo dividido en 2, o sea, 18 dividido en 2, me da 9. Y si ustedes suman, hacen este cálculo, 0,5 por 18, también les va a dar 9. Por lo tanto, 9 centímetros cúbicos es lo que yo doy en el día, ¿no? Porque es kilo, miligramo, kilo, día. Entonces, para el niño de 18 kilos, yo necesito dar 9 centímetros cúbicos. Ahora, ¿qué pasa con esos 9 centímetros cúbicos? Yo lo doy cada 6 horas, es decir, si ustedes dividen 24 horas del día dividido en 6 les da 4, es decir que yo doy 4 tomas diarias, ¿no? Ahora, a estos 9 centímetros cúbicos los voy a dividir en mis tomas diarias. Entonces ustedes dividen 9 dividido en 4. Si este 9 lo dividen en 4 les da 2,25. Y esos son mis centímetros cúbicos. Es decir, que esto es lo que yo voy a dar cada 6 horas. Entonces yo a mi vasito de jarabe tiene 1, 2, 3, 4, 5.
1 centímetro cúbico, 2 centímetros cúbicos, 3, 4 y 5 centímetros cúbicos. Yo voy a dar 2.25 más o menos a esta altura. Cada 6 horas. Y eso lo voy a dar por 7 a 10 días. Generalmente se extienden hasta los 10 días. Para el niño de 18 kilos. ¿Bien? Entonces ustedes cuando les digan el jarabe, a la dosis siempre la calculan en centímetros cúbicos por kilo. Bien, ahora vamos con la acitromicina. Perdón, con la claritromicina. La clarito yo uso dosis de 10 a 15. Miligramos por kilo día cada 12 horas, es decir, que la doy 2 veces al día por 7 a 10 días. Para mi presentación en jarabe tengo dos. Tengo en 125 y la de 250. La de 125 me quiere decir que yo tengo 125 miligramos en 5 centímetros cúbicos, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo en 5 centímetros cúbicos, si yo tengo 125 miligramos, ¿cuánto voy a tener en 1 centímetro cúbico? Yo voy a dividir esto en 5 y me va a dar los 25 miligramos, ¿no? ¿Cuánto es mi dosis? De 10 a 15 miligramos. Todo me estoy excediendo la dosis que necesito. Por lo tanto, yo a este centímetro cúbico lo voy a dividir en 2, que va a ser 0,5 centímetros cúbicos y me va a dar 12,5 miligramos. Yo en este valor tengo la dosis que necesito, sí, porque estoy entre los 10 a 15 miligramos por kilo. Bien, por lo tanto, mi dosis ideal en este caso para la presentación de 125 va a ser la de medio centímetro cúbico por kilo. Y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos con la eritro. Lo mismo que hicimos con la eritro, ¿no? Si digo que 0,5 centímetros cúbicos, ¿no? me equivalen a 12,5 miligramos, que estoy entre la dosis que necesito, por lo tanto esto es lo que yo voy a calcular por kilo. 0,5 por kilo. ¿Cuál es el ejemplo que yo les di en el apunte? Un niño de 22 kilos. 22 kilos. Para este niño de 22 kilos hacen 0,5 por 22 o de forma simplificada lo puedo hacer 22 kilos dividido en 2. ¿Y cuánto les da? 11. 11. Esto es lo que yo doy en el día, ¿no? 11 centímetros cúbicos. Es decir, casi 2 vasitos llenos porque el vasito trae 5 centímetros cúbicos y yo necesito dar 11. O sea, serían 2 vasitos llenos de esto. ¿Cómo lo voy a fraccionar a este 11? Si yo lo doy cada 2 tomas, lo voy a dividir en 2, que va a ser a las 2 tomas, que me va a dar 5,5 centímetros cúbicos. Bien, entonces, volviendo al gráfico de este niño, de 22 kilos, doy al total en el día 11 centímetros cúbicos. 11 lo voy a dividir en 2 las 2 tomas diarias, por lo tanto va a ser 5,5 centímetros cúbicos cada 12 horas. Esta es la dosis que yo doy para el niño de 22 kilos. Bien, ahora para la presentación en 250, que es mucho más concentrada, 250 miligramos en 5 mililitros, ¿no? Por lo tanto, en 1 centímetro cúbico, si yo divido esos 250, lo divido en 5, me da 50 miligramos, ¿no? 1 centímetro cúbico yo tengo 50 miligramos. ¿Es la dosis que necesito? No, me estoy recontra excediendo la dosis que necesito. Por lo tanto, yo a este centímetro cúbico no lo voy a dividir en 2,
sino que lo voy a dividir en 4, lo voy a fragmentar en 4. ¿Por qué? Si yo lo divido en 2, me da 25 centímetros cúbicos, 25 miligramos. Entonces yo lo voy a seguir dividiendo, entonces lo divido fácilmente en 4. En un centímetro cúbico hay 50 y en 0,25 voy a tener mi dosis de 12,5 miligramos, que me confundí una comita. Bien. ¿Cuál va a ser la forma simplificada de esta presentación de la de 250 kilos dividido en 4? ¿No? Porque si ustedes suman, ¿por qué lo divido en 4? Porque si ustedes suman 0,25, 0,25, 0,25, 0,25 me da mi centímetro cúbico. Si ustedes toman estos dos, va a ser medio centímetro cúbico y bueno, los 4 sería un centímetro cúbico. Bien, ahora, ¿cuál va a ser el cálculo para el niño de 22 kilos? 0,25 centímetros cúbicos por 22 kilos o de forma simplificada 22 kilos dividido en 4, porque son en 4 partes las que yo fragmenté mi centímetro cúbico. Bien, entonces ustedes hacen ese cálculo y les da, déjenme que haga el cálculo, 5,5, ¿no? 0,25 por 22 o 22 dividido en 4 me va a dar, es 5,5 centímetros cúbicos, que es la misma dosis que yo daba fraccionada con la presentación de 125 cada 12 horas. Me da 5,5 centímetros cúbicos. Esa es la dosis que yo voy a dar en el día. Es mucho menor, ¿por qué? Porque es una dosis más concentrada. Me está diciendo que en 250 miligramos yo tengo en 5 centímetros cúbicos. O sea, es mucho más concentrada que la presentación de 125. Ahora, esto es lo que yo doy en el día y lo voy a dividir en 2. ¿Cuánto va a ser? Nos va a dar 2,75 aproximadamente centímetros cúbicos, aunque generalmente lo podemos hacer en 3 centímetros cúbicos, porque generalmente no vamos a poder llegar a hacer este cálculo exacto, sino por ahí nos podemos poner 3 centímetros cúbicos. Por lo tanto, este niño de 22 kilos va a ser 2,75, pero este es el cálculo correcto, pero que se llegue a esa dosis con el jarabe es un poco difícil. Cada 12 horas. ¿Por cuánto? Por 7 a 10 días, generalmente 10 días. Bien, ahora vamos con la última, que es la acitromicina. Mi dosis de acitromicina es de 10 miligramos por kilo día, la doy una sola vez al día y la doy por 5 días. Recuerda que la acitromicina no se extiende por más de 5 días. Es un antibiótico muy potente, no nos requiere que le extendamos tanto. Mi presentación en jarabe es de 200 miligramos en 5 centímetros cúbicos, ¿no? Si yo tengo en 5 centímetros cúbicos, tengo 200 miligramos, ¿cuánto voy a tener en 1 centímetro cúbico? Si ustedes dividen todo 200 en 5, ¿cuánto les da? 40 miligramos. ¿Esta es la dosis que necesito? No, yo necesito 10. Por lo tanto, a este centímetro cúbico lo voy a dividir en 4. Porque si yo divido 40 en 4 me da 10. Es lo mismo que dividir mi centímetro cúbico en 4. O sea, si yo fragmento mi centímetro cúbico sería lo mismo que la presentación de 250 de la Claritro. 0,25 centímetros cúbicos. Voy a tener 10 miligramos. ¿Esta es la dosis que necesito? Sí, esta es mi dosis correcta.
Entonces, estos 0,25 centímetros cúbicos es lo que yo voy a calcular por kilo, que es la forma simplificada, lo voy a hacer, acá pongo 0,25 por kilo o kilo dividido en 4, es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que yo les puse en el apunte? 16 kilos, ¿no? Si ustedes suman 0,25 por 16 o hacen 16 dividido en 4, les da 4. 16 dividido en 4 les da 4. Esto es lo que yo doy en el día, o sea, 4 centímetros cúbicos lo que doy en el día. ¿Lo voy a fragmentar? No. ¿Por qué? Porque lo doy una toma diaria. Entonces esta es la dosis adecuada para el niño de 16 kilogramos. Bien. Ahora pasamos a lo que es neumonía con derrame, también pregunta de examen, pregunta final, troncal también, pregunta también de parcial para también los chicos de quinto. Cuando hablamos de la neumonía con derrame, es la complicación más frecuentemente de la neumonía aguda y se debe con mayor frecuencia a lo que es a un fracaso del tratamiento. Por ejemplo, puedo estar tratando una neumonía viral y yo le di antibiótico, le hice resistencia, predispuse por ejemplo, a una bacteriana. Por ello, ante cualquier persistencia de los síntomas o signos infecciosos, se debe sospechar y buscar la presencia de un derrame pleural. Entonces, cuando ustedes le pregunten cuál es la complicación más frecuente de la neumonía, es el derrame. También lo pueden ver como SPP, que es supuración pleuropulmonar. Acá les pongo supuración pleuropulmonar, que así lo leí en la SAP, así figura. Bien, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes que me van a producir el derrame? Tenemos el Streptococcus pneumoniae, por excelencia el neumococo, con menor prevalencia lo que es aureus y piógenes. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Van a ser los síntomas de la neumonía, síntomas de neumonía, que ahí voy a ver todo lo que es la semiología respiratoria, como yo les había dicho en la clase de neumonía típica, que tenían disminución del murmullo vesicular, aumento de la matidez a la percusión. Bien. Esto me interesa la clínica de lo que es la neumonía con derrames, la intensidad de la disnea, porque cursa con una disnea restrictiva. ¿Por qué? Porque el acúmulo de líquido va a impedir que el pulmón se expanda, por eso se dice que la disnea es de tipo restrictiva. Para ese tratamiento, yo debo drenar el líquido para permitir la expansión pulmonar, ¿no? Y acá dice, la disnea depende de la cantidad de líquido y de la compresión del parénquima. Y esto también es otra característica muy básica de lo que es la neumonía con derrame, es el compromiso del estado general. El paciente viene muy decaído, tiene un estado grave generalmente, decaimiento. Bien. ¿Qué me preguntaron a mí que yo no lo vi en los libros, no lo vi en ningún lado, pero me preguntaron a mí cuál era la triada diagnóstica de la neumonía con derrame? Era las triple D, el decaimiento, el dolor torácico y la disnea. Esto me lo dijo el doctor Danon. Yo esto no lo vi en ningún lado, sinceramente, por eso no se lo puse en el apunte, pero esto solamente me lo dijo el doctor Danon. La triple D de lo que es la neumonía con derrame. Exámenes complementarios con los mismos criterios que la neumonía.
lo que es el hemograma, todos los reactantes de la fase aguda, te dicen que tenemos una infección, te puede decir ley que tienes leucocitosis, pero no es específico, tienen, digamos, ¿qué me importa a mí? La radiografía. Esto es como para ver lo que es el hemograma, para ver el estado general. ¿Qué me interesa a mí mucho en la neumonía con derrame? El líquido pleural. En todo paciente que se diagnostique derrame, cualquiera fuera su magnitud, siempre se debe efectuar lo que es la punción lumbar porque es diagnóstica y terapéutica. ¿Y a qué me refiero con diagnóstica? Que si yo hago un cultivo de este líquido o hago un examen físico-químico, por ejemplo, yo voy a orientar a mi causa. Y terapéutica, ¿por qué? Porque al punzar y yo extraer el líquido voy a permitir la expansión pulmonar. Entonces voy a corregir lo que es mi estado de disnea restrictiva. Y acá les puse lo que era la punción lumbar que se hace en el sexto espacio intercostal, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto espacio intercostal, sobre la línea axilar media, que esta sería la línea axilar anterior, la línea axilar media y la axilar posterior, sobre la línea axilar media, ¿no? ¿Por dónde se va a avanzar? Se va a avanzar acá por la parte alta, digamos la parte superior de la costilla inferior. ¿Por qué? Porque por debajo de las costillas pasa el paquete vasculonervioso y yo para no lesionarlo voy a ingresar por la parte, digamos, alta de la costilla inferior. Bien. Pregunta de examen. Lo que es criterios de Lay. ¿Por qué? Porque yo voy a diferenciar, por ejemplo, el exudado es de presentación de infecciones. Bien, por eso me interesa a mí saber si estoy frente a un exudado. Esto lo ven así como criterios de Lay porque lo preguntan así, pero no entran todos estos parámetros realmente en los criterios de Lay. Por eso yo se los pongo como criterios de Lay, pero en realidad no son los criterios de Lay. Los criterios de Lay son estos tres, nomás el pH, las proteínas y el LDH. No es la glucosa, los hematilos, los leucocitos, pero lo preguntan así. ¿Qué evalúa? Le van a preguntar todo esto. El pH, cómo es lo que es en el líquido y en el suero, siempre haciendo comparación. El pH, el LDH en líquido y suero menor a 0,5 y acá es mayor a 0,5, no sé por qué no está escrito. LDH en general menor a 0,6 y mayor a 0,6. La glucosa menor a 200, mayor a 200. Bien, los hematíes, recuerden. Sí, está bien. Los hematíes menor a 5.000, mayor a 5.000 y los leucocitos mayor a 10.000. Estamos hablando de una infección. ¿Hay leucocitos? Sí. Bien, eso es pregunta de examen con estos parámetros que les digan. Ahora, de la misma forma como yo les decía que procedemos a hacer el diagnóstico de la neumonía, porque estamos hablando todavía de una neumonía. ¿Qué se va a ver en la radiografía de tórax? Una imagen radioopaca con borramiento de los senos costofrénico y cardiofrénico. Acá sería digamos que el pulmón. Borramiento de los senos costofrénico y cardiofrénico. El engrosamiento del borde pleural, bueno, supongo acá no se ve, pero se vería engrosado lo que es la pleura. O velamiento del hemitórax. El velamiento es la imagen esa radiopaca, todo esto que se ve acá. Desplazamiento de las estructuras hacia el lado contralateral. Bueno, esto estamos hablando, por ejemplo, la tráquea de un derrame masivo que se va a desplazar, el corazón va a estar desplazado, digamos, hacia el lado contralateral. Aumento de los espacios intercostales por el aumento del líquido. Digamos, el espacio intercostal va a estar, eso sería lo normal, pero en este caso va a estar aumentado el espacio intercostal.
Inversión del diafragma también en un derrame masivo. El diafragma normalmente estaría en esta dirección, pero en un caso de un derrame puede estar invertido o puede ser plano. Y buscar la línea de despliegue pleural. En este caso acá no se ve, pero más o menos sería así. Se ve la pleura dividida con el líquido, la parte baja. Bien. Pregunta de examen esto, así como el patrón radiológico, también lo que es la ecografía. La ecografía es mejor que la radiografía. ¿Por qué? Porque permite detectar la presencia de pequeñas cantidades de líquido y evaluar si se encuentra libre o tabicado. Esto le va a preguntar la doctora ya. ¿Por qué? ¿Qué harían ustedes en un paciente? Lo primero que yo haría sería la eco. Pero ¿cuál es el problema de la ecografía? Es que es un método dependiente del operador. Yo como médico pediatra, por ejemplo, tal vez no sé, no puedo reconocer bien la imagen en lo que es la ecografía. En cambio, la radiografía sí. La radiografía es de mucho más fácil lectura. Pero esto yo necesito que lo evalúe otra persona. Y esto me da a mí lugar a errores en el informe de la ecografía. Por eso los pediatras, ustedes cuando ven en lo que es también en displasia y el desarrollo de cadera, los métodos que son operador dependientes, o sea que dependen de que otra persona te lo diagnostique, digamos, no son de preferencia para el pediatra, porque el pediatra prefiere los métodos radiológicos porque él los puede leer, ¿no? ¿Por qué? Porque si el operador, digamos, el que te hace la ecografía, no tiene la experimentación suficiente, supongamos, o no lo sabe leer bien, un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que sean malos, pero se les puede pasar. Entonces yo no voy a detectar todo mi derrame y después tienen las complicaciones del derrame. Por eso, como les digo, los pediatras, ellos prefieren los métodos radiológicos que son los que ellos pueden leer. Es útil para ver también las características de la membrana, más que todo, pero quédense con eso. Detecta pequeñas cantidades y un método operado dependiente. La TAC también es operado dependiente, no se hace de rutina. ¿Cuáles son las indicaciones de TAC? La sospecha de complicación en el caso de abscesos, bullas, necesidad de diferenciar el compromiso pleural con compromiso parenquimatoso, evaluar el estado de la cavidad, estimar el grado de colapso, pioneumotórax tabicado, diagnóstico diferencial con otras, lo que es el linfoma de origen mediastínico, neumonía congénita o un hemitórax opaco. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la neumonía con derrame? Como objetivo general va a ser obviamente controlar la infección con antibiótico, lograr la reexpansión pulmonar, por eso yo necesito hacer drenaje, remover el pus y aliviar los síntomas. Tratamiento de sostén, de soporte, siempre y estabilización del paciente con fluido endovenoso. Esto de acuerdo al grado, por ejemplo, evaluar siempre se evalúa el grado de hidratación y el grado de nutricional, evaluar la presencia de desnutrición. Oxigenoterapia, antitérmico y analgésico de acuerdo a la necesidad. ¿Cuál es el clásico que conocemos? El ibuprofeno. También yo le dije ibuprofeno, paracetamol, ibu y dipirona se manejan en dosis de 10 miligramos, kilogramos, dosis. ¿Cuál es la diferencia acá? Que yo no digo kilogramos por día, no, es kilogramos dosis. ¿Cuál es la diferencia entre kilogramo día y kilogramo dosis? Que yo no voy a fragmentar las dosis en las veces que la dé al día. Por ejemplo, si yo digo, supongamos que el ibuprofeno, todos son 10 miligramos por kilo. Si yo le doy, si el niño, por ejemplo, de 4 kilos, ¿no? Yo le doy 40 miligramos
4 kilos, le voy a poner ahí 40 miligramos. Todas las veces que la dé le voy a dar 40 miligramos, no la voy a fragmentar a la dosis, ¿no? Se da cada 6 horas, el ibuprofeno cada 6 horas, porque son 4 tomas diarias. Bien. Se puede combinar con un opioide fuerte, que es la morfina, y esto no lo estoy inventando yo, sino que así lo dice la SAP, o con un opioide débil, que es el tramador. ¿Qué pasa con esto? Que el dolor pleurítico es muy fuerte, por eso se intenta dar analgésicos más potentes. El tratamiento antibiótico empírico, siempre voy a hacer antibiótico empírico hasta que yo haga el cultivo y después pasa mi tratamiento específico con el resultado microbiológico, con la sensibilidad antibiótica, perdón. ¿Cuál va a ser el tratamiento empírico en pacientes menores de 3 meses? Voy a hacer el igual esquema que las neumonías típicas, de acuerdo a mis gérmenes, cuáles eran más frecuentes, y a la edad del paciente, que generalmente el esquema que usamos era o AMPI magenta o AMPI más cefotaxi o ceftriaxona. Ahora, a partir de los 3 meses, si era un paciente sin factores de riesgo, era ampicilina. Las dosis variaban, la pueden ver como 100 a 300, como 200 a 400, usaba las dosis altas, puede ser de 300 o 400 por kilo por día, cada 6 horas. Ahora, es el paciente que no tiene factores de riesgo. ¿Recuerdan los factores, las preguntas de examen? Factores de riesgo para enfermedades respiratorias. Y los factores de riesgo para infección respiratoria aguda, baja, grave. Ambos son preguntas de examen que están en la primera parte de lo que es infecciones bajas. Otro que puedo usar es la ceftriaxona o cefotaxi cuando yo hablo de un paciente con factores de riesgo. El cefotaxi es uno de los preferidos por los neonatólogos. Ante el neumococo resistente, ¿cuál era mi antibiótico de elección? La Vanco. Bien, después estudian bien ahí las dosis. La duración de tratamiento depende de la evolución del paciente y de la forma clínica, el estado general. Nunca es inferior a 14 días. Ahora, no quiere decir que yo las 2 semanas lo tengo con tratamiento endovenoso. Cuando roto a vía oral, y esto varía de acuerdo a lo que es la bibliografía, puede ser 24, 48 o 72 horas, esto lo van a ver así diferente. Por lo tanto, si les preguntan, tengan en cuenta los 3. 24, 48, 72 horas con el paciente afebril y que muestre una respuesta al tratamiento. Bien, entonces en este caso yo paso a la vía oral. Y acá el tratamiento específico de acuerdo a la sensibilidad antibiótica que tenemos. Si hablamos de especies de estreptococos, siempre se van a preferir todo lo que son las penicilinas. Acá tengo la penicilina. Si por ejemplo, si hablamos de un paciente que está internado, vamos a preferir la ampicilina porque es tratamiento endovenoso. Y si es un paciente que está un paciente que es de manejo ambulatorio, ¿qué preferíamos? Teníamos la fenoximetilpenicilina o la amoxicilina o amoxiclavulánico. Bien, entonces para especies de estreptococo siempre se prefieren las penicilinas. ¿Por qué? Porque tienen buena respuesta, tienen buena cobertura ante los estreptococos.
¿Qué pasa con las especies de estafilococo? Los estafilococos me hacen meticilino resistencia o me hacen lo que es las beta-lactamasas. Beta-lactamasa o penicilinasa que me degradan las penicilinas. Por lo tanto, no me responden bien. ¿Qué se prefiere para las especies de estafilococos? Las cefalosporinas. Y acá tenemos, por ejemplo, la cefalotina. Ahora, ¿qué pasa ante un estreptococo, una especie resistente a las penicilinas? Me voy por ceftriaxona, por cefalosporina de tercera generación. La cefotaxime también de tercera generación. Ahora, para bacterias intracelulares, ¿no? ¿Qué voy a preferir yo? Voy a preferir lo que son los macrólidos. ¿Por qué? Porque son los que tienen acción contra las bacterias intracelulares. Si ustedes van y ven cualquier libro de fármaco, le dicen de elección para los que son las bacterias atípicas, bacterias intracelulares, siempre van a ser la que es los macrólidos. ¿Qué macrólido? Claritro, acitro. Ven acá es claritro, acitro. La Chlamydia trachomatis también es una bacteria intracelular que prefiero eritromicina. Bien. Entonces, de forma generalizada, ustedes dicen, para especies de estreptococo, voy a preferir las penicilinas. Para especies de estafilococo, voy a preferir las cefalosporinas. Y esto, por ejemplo, cuando vean también infecciones de piel, si las infecciones de piel es por estáfilo, vamos a usar cefalosporina, que generalmente se usa la cefalexina. Para especies de estreptococo, vamos a usar penicilina, que generalmente lo que se usa es la amoxicilina. ¿Cuál es la ventaja de los macrólidos y cuál es la indicación? Ya dije, era bacteria que tienen llegada intracelular para bacterias intracelulares, indicación, neumonías atípicas. Bien, también se hacen entre alérgicos a las penicilinas, pero generalmente la alergia a las penicilinas casi no existe realmente, es muy poquita la frecuencia, pero son la indicación por excelencia ante este tipo de gérmenes. Tratamiento quirúrgico, drenaje pleural, punción, drenaje pleural para estudiar lo que es el líquido para permitir la expansión pulmonar. La decisión de colocar un drenaje se basa en los criterios clínicos y radiológicos, ¿no? El estado tosinfeccioso, la presencia de pioneumotórax o colapso pulmonar. ¿Qué quiero evaluar yo? La cantidad y las características bioquímicas del líquido y el tiempo de permanencia, porque lo que se hace es dejar el drenaje para que siga saliendo todo el líquido que está acumulado. Depende de la evolución del paciente. Yo ahí les puse en el apunte otros tratamientos, pero no los puse porque se lo mencionan, pero generalmente se hace el drenaje. Con el drenaje ya estamos bien. No hace falta que sepan los otros tratamientos. Bien, ahora la última enfermedad que vamos a ver es el asma. Bien, ¿qué tienen que saber de asma? Porque asma es pregunta de examen para los chicos de la PFO y para los chicos de quinto que este año lo agregaron, tanto como la de asma como la neumonía con derrame. Ahora lo agregaron, así que por eso también lo estudiamos. ¿Cómo se va a definir el asma? Es una enfermedad heterogénea. ¿Por qué heterogénea? Porque tiene diferentes patrones, diferentes fenotipos, ¿no? Generalmente está caracterizada porque lo básico, digamos la fisiopatogénica básica de lo que es el asma y la inflamación crónica de las vías respiratorias. Acá tenemos, por ejemplo, una vía normal, ¿no? Con su luz normal. En el asma normalmente hay una disminución de la luz y ante un estado de un ataque de asma produce este estado de que se conoce como hiperreactividad. Bien,
Clásicamente debe tener los síntomas respiratorios como que son las sibilancias, la dificultad para respirar, la opresión en el pecho y la tos. Todo esto asociado a una limitación del flujo aéreo es expiratorio. Recuerden que al paciente le cuesta sacar el aire. Por eso la limitación es al flujo aéreo, porque la vía estenosada va, y si estoy en el estado de, por ejemplo, de un ataque asmático, la vía estenosada aumenta lo que es la producción de moco, me van a ofrecer una resistencia al pasaje del aire. Por eso se dice que hay una limitación del flujo aéreo expiratorio asociado con lo que es la broncoconstricción. Es una enfermedad respiratoria común que representa aproximadamente el 1 al 18% de la población. Bien. ¿Cuáles van a ser mis factores predisponentes? El tener un familiar con asma, padecer infecciones alérgicas, esto por ejemplo la alergia, qué sé yo, al polen, al polvo, al pelo de los animales, a los cambios estacionales, tener sobrepeso, la exposición a los gases contaminantes, ser fumador activo o pasivo o la exposición a productos químicos. Son los factores que me predisponen. ¿Y cuáles me lo desencadenan o me lo agravan? Las situaciones de estrés, los cambios emocionales, el ejercicio. Estos van a actuar como el estímulo para para lo que es, esta va a ser la nox estimulante para desencadenarme un episodio asmático. Hiperventilación, infecciones virales, el clima frío, el humo del cigarrillo, el polvo de la casa, el polen, el moho, pelo de mascotas. Bien, como a mí me gusta siempre que veamos la fisiopatología para que entendamos los síntomas y no repitamos los síntomas porque sí. ¿Cómo se explica esto? Ante un estímulo que es un factor desencadenante, vamos a tomar por ejemplo lo que es las infecciones virales. Ante un estímulo a nivel de la vía aérea bronquial, se me va a generar lo que es una respuesta inflamatoria, ¿no? Una infección viral me genera, digamos, una respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque es un paciente predispuesto, ¿no? Cabe tener en cuenta que paciente predispuesto genéticamente. Recuerden que el asma, también el asma tiene el antecedente de lo que es la bronquiolitis recurrente, que no lo podíamos diagnosticar como asma porque el paciente no podía hacer la prueba de esfuerzo, el paciente no podía hacer lo que era la espirometría. Por lo tanto, no lo puedo diagnosticar como asma porque una de las bases del diagnóstico es la espirometría. Entonces yo lo puedo diagnosticar a partir de los 5 a 6 años al asma. Bien. Volviendo acá que se me pasó la diapo. ¿Qué me genera? Este factor desencadenante me genera una respuesta inflamatoria. En esa respuesta inflamatoria, ¿quiénes participan? Mastocitos, macrófagos y células dendríticas, eosinófilos, neutrófilos y otras más que están en la siguiente diapo, pero veamos esta de acá. Los mastocitos van a ser los primeros en llegar, son encargados de la respuesta inflamatoria aguda, son encargados de producir broncoconstricción con liberación de mediadores proinflamatorios. La histamina, prostaglandina, leucotriena, factores de crecimiento, son los mediadores. ¿Qué me van a generar estos mediadores? Contracción del músculo liso, aumento de la producción mucosa y atracción de otras células inflamatorias, ¿no? Todo esto me va a estenosar la vía, ¿no? Entonces esta respuesta inflamatoria es lo que me va a conducir digamos, lo que me va a generar esta hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial que va a comprender todo esto, la contracción, el aumento de la secreción y la atracción de otras células, un estado de broncoconstricción. Broncoconstricción. Bien.
¿Qué otras células participan? Lo que son los macrófagos y las dendríticas, que son las células presentadoras de antígenos. Entonces el paciente ante una infección viral va a sentir va a detectar lo que es por medio de los macrófagos y las células dendríticas, lo que es el antígeno viral y lo va a presentar a los linfocitos T. Eosinófilos son los que intervienen en la hiperreactividad de la vía respiratoria. Y esto es muy característico del asma. La infiltración eosinófila es un signo característico de los pacientes con asma. Lo mismo que las IgE, que lo vamos a ver. Los neutrófilos, en algunos pacientes se pueden observar lo que es la neutrofilia o infiltrado neutrófilo durante una exacerbación o crisis asmática. Bien, entonces seguimos con las células que se desencadenan ante un factor estimulante que habíamos tomado de ejemplo la infección viral. Otras células que entran en juego son lo que es los linfocitos T helper 2, que estos son las que, recuerden que yo le decía, los macrófagos le van a presentar el antígeno viral a los linfocitos. El linfocito, ¿qué va a hacer? Los va a atacar, y en su forma de atacar van a llamar también lo que son macrófagos, otras células, digamos, de defensa del cuerpo. ¿Para qué? Para destruirme ese antígeno viral que lo reconoce como un cuerpo dañino, como un agente extraño, lo quiere destruir. Cuando lo quiere destruir va a generar lesión del epitelio bronquial y todo eso, que me va a generar edema, aumento de la producción de moco y la hiperreactividad. Entonces todo eso me va a, digamos, a generar todo lo que es la broncoconstricción. Todo este mecanismo que yo les estoy hablando va a terminar en lo mismo. Va a terminar haciéndome la constricción de la vía, el aumento de la producción, generándome la broncoconstricción, la hiperreactividad bronquial. Bien, ahora, ¿qué más hacen los linfocitos T helper 2? Estimulan la liberación de IgE, que la IgE es la que, por parte del linfocito B, la IgE es la que va a producir la sensibilización del paciente. Es la que se detecta en las reacciones alérgicas. ¿Qué me quiere decir la sensibilización del paciente? Que yo, ante un nuevo estímulo, ante una nueva infección viral, mi organismo va a responder más rápido. Entonces va a detectar el antígeno viral que se va a unir a la superficie de la IgE, y al activar me va a generar todo lo que es la misma respuesta inflamatoria, activación de mediadores, activación de prostaglandina, histamina, activación de leucotrienos. Justamente acá producen la liberación de broncoconstrictores, que son los leucotrienos. Por eso yo, ante un ataque, dentro del tratamiento de asma están los inhibidores de leucotrienos. ¿Por qué? Porque son factores broncoconstrictores y yo no quiero broncocontraer, yo quiero broncodilatar. Bien, por eso lo voy a inhibir. ¿Qué me genera todo esto? El edema, la broncoconstricción y la secreción mucosa, que es lo mismo que vengo repitiendo todo esto. Esto me hace, digamos, la estenosis de la vía con limitación a lo que es el flujo aéreo expiratorio. Todo esto va a ser la responsable de la clínica, caracterizada por sibilancias, tos, disnea y opresión torácica. Otras células que participan, y ya las últimas, que son las células estructurales, son los que también mediadores inflamatorios, pero que participan, digamos que son los encargados de producir la inflamación crónica. ¿Y qué va a participar? Lo que son células epiteliales, fibroblastos y células de músculo liso. ¿Qué pasa? La inflamación crónica, ¿por qué? Imagínense que constantemente el paciente, bueno, este es un paciente, por ejemplo, que no se ha tratado, la limitación al flujo aéreo va a ser progresiva. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tenga un ataque, una crisis asmática, por ejemplo, me va a producir la lesión del epitelio. Esa lesión del epitelio, en un proceso de regeneración,
me van a ir produciendo todas estas células epiteliales, los fibroblastos, y todo eso se va a encargar de producir lo que es tejido cicatrizal. ¿Cuál es el problema con el tejido cicatrizal? Que al ser un tejido, digamos, por así decir, de forma criolla, decir, un tejido duro, que me va a ir obstruyendo la vía. Entonces, el epitelio se va a lesionar, se va a regenerar y se va a formar la cicatriz. Por cada cicatriz, cada lesión nueva que haya, va a haber más tejido cicatrizal cada vez. Tejido duro le voy a poner acá. Esto como para que más o menos lo entiendan, pero no lo vayan a decir así. Cada vez que entonces se lesione va a haber más tejido cicatrizal, más tejido duro. ¿Y esto qué va a hacer? Me va a generar que cada vez yo tenga mayor limitación. Por eso una enfermedad, hay una limitación del flujo aéreo permanente y progresivo al flujo respiratorio. Porque cada vez que yo me tenga más tejido cicatrizal, más voy a ir estenosando la vía, ¿no? Esto estamos hablando de un paciente que yo no lo trato adecuadamente y dejo que su enfermedad progrese. Bien, ¿cuáles son mis criterios diagnósticos del asma? Va a tener el antecedente de los síntomas respiratorios, y acá tenemos el patrón de los síntomas característicos. Los repito 1.800.000 veces: sibilancia, dificultad o presión torácica y tos. Estos síntomas tienen que tener estos patrones. Deben presentarse al menos uno de estos síntomas que se producen a lo largo del tiempo y que varían en intensidad. ¿Por qué? Porque si yo le dejo que avance, va a ser más, la sibilancia va a ser más fuerte, la dificultad respiratoria va a ser peor. O sea, ¿por qué? Porque cada vez va a haber mayor limitación del flujo aéreo por mayor producción de lesiones con tejido cicatrizal. Empeoran por la noche o al despertar, son desencadenados por el ejercicio, la tos, la risa, el frío, desencadenado por las infecciones virales, y esto también es clásico, que mejoran con corticoides broncodilatadores. Mi segundo paso para mi criterio diagnóstico es que yo tengo que evidenciar la limitación del flujo aéreo expiratorio, que está documentada por espirometría. ¿Qué patrón voy a tener? Un patrón obstructivo. Y acá les puse yo un patrón obstructivo. Yo le hago una espirometría forzada. A este niño yo lo hago que inspire su máxima inspiración y que expire forzadamente. Normalmente, ¿no? Bueno, acá que indica la limitación al flujo aéreo expiratorio, hay una dificultad para sacar el aire. Tenemos el BEPSU-1, que es el volumen expiratorio forzado, que en un segundo, que es la cantidad de aire que yo puedo sacar en un segundo, está disminuido. Normalmente es mayor a 80% y en este caso está disminuido. Y acá, si ustedes ven en el cuadrito, en el patrón obstructivo, si ustedes ven, normalmente en un segundo una persona con un BEPSU-1 normal va a sacar la mayor cantidad de aire. Puede seguir sacando aire, sí, pero en un segundo saca la mayor cantidad de aire. ¿Qué pasa acá? En el asma, el patrón obstructivo, el paciente tiene dificultad para sacar el aire. Por lo tanto, está disminuido. ¿Ves? Usted ve la gran diferencia que hay. Ahora, la relación del BEPSU-1 con la capacidad vital forzada, que es la capacidad que yo tengo para sacar todo el aire, no en tiempo, sino que lo pueda sacar totalmente. Todo lo que ingrese luego de una inspiración forzada o una expiración forzada es la capacidad que yo puedo sacar todo el aire, ¿no? Está disminuida. ¿Por qué? Porque si le estoy diciendo que hay una limitación al flujo expiratorio, si tengo mi BEPSU-1 disminuido, por lo tanto, la relación entre estos dos va a ser disminuida. O sea, normalmente sería mayor a 70, perdón, y en este caso es menor a 70. Ahora, la capacidad vital forzada, que es la cantidad de aire que yo puedo ingresar y sacar, va a ser normal. ¿Por qué? Porque este paciente
tiene dificultad para sacar el aire, sí, pero puede sacarlo a todo el aire, no quiere decir que no lo pueda sacar. Lo hace de forma más lenta que una persona sin asma, que un paciente normal. El asmático tiene dificultad para sacarlo, pero lo saca todo, ¿no? Tarda en sacarlo, pero lo saca. Entonces quiere decir que su capacidad vital está normal. ¿Qué pasa? Va a ser disminuida en casos avanzados. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo progresivamente, si yo no lo trato, el paciente me va a ir estenosando cada vez más la vía. ¿Y por qué? Porque se va a aumentar las lesiones posteriormente que van a ser cicatrices, van a tener aumento de tejido cicatrizal, aumento de fibroblastos, células epiteliales, van a ir estenosando cada vez más la vía. Entonces ahí sí voy a tener mi capacidad vital normal disminuida, ¿no? Entonces ya voy a tener no solo dificultad para sacar el aire, sino también para ingresar el aire. Bien, esto es importante que se entienda bien. ¿Por qué? Porque yo necesito sí o sí hacer una espirometría para hacer mi diagnóstico de asma, basándome también obviamente en los antecedentes, la clínica y la espirometría. Bien, acá es importante, mira, una espirometría normal no descarta el diagnóstico. Otras pruebas que puedo hacer es la prueba de reversibilidad con el broncodilatador, que yo a este paciente le doy salbutamol, la mejoría del verso 1, le vuelvo a hacer la espirometría y el verso 1 va a aumentar el 12%, mayor o igual al 12%. Otro criterio también sería la mejoría clínica luego de 4 semanas de tratamiento, y la prueba de provocación con provocación bronquial generalmente no se hace, pero él se la menciona. ¿Cómo se va a clasificar el asma? Según la gravedad. Pregunta en examen. El cuadrito lo saqué la SAP, yo ahí en el apunte les puse otro cuadro, pero si ustedes quieren, porque me parecía un poquito más esquemático, más bonito, pero si quieren también pueden copiar este. Lo vamos a clasificar de acuerdo en asma intermitente, persistente, leve, moderado, grave, de acuerdo a los síntomas, las exacerbaciones, si presentan síntomas nocturnos, y a los valores de la espirometría. Pilares del tratamiento, obviamente, inicialmente la confirmación diagnóstica en base a todos mis criterios, educación para el automanejo, es decir, que a la persona le voy a enseñar, por ejemplo, lo que son la identificación y evitación de los desencadenantes, evitar, por ejemplo, el contacto con los pelos de animales, con el polvo ambiental, con el tabaquismo pasivo, explicar la utilidad y la seguridad de los inhaladores, cómo lo va a usar, supervisión de la técnica, brindar pauta de reconocimiento de una crisis, le vamos a decir qué crisis son, cómo hacer los síntomas de una crisis, que debe concurrir a lo que es las emergencias, explicación y entrega de un plan escrito personalizado. Este plan escrito es un plan de tratamiento adecuado a cada paciente, en base a sus preferencias y a la mejor respuesta que él tenga a diferentes fármacos. Tratamiento escalonado se hace constantemente cuando la persona ante una evaluación del asma, es este ciclo. Constantemente este ciclo se hace. Ciclo de manejo del asma basado en el control, justamente lo saqué de Gina. Lo que se hace constantemente es la evaluación del paciente, periódica, evaluando los diagnósticos, o sea, esto en el caso de que yo no tenga, es la primera vez, pero constantemente debo evaluar el control de los síntomas, la técnica de inhalación, la adherencia del paciente al tratamiento y las preferencias que él tiene. Por ejemplo, si él le hace mejor, por ejemplo, los agonistas beta, se prefiere los agonistas beta que los corticoides. Esas son las preferencias de él. En base a esto yo voy a estar constantemente ajustando el tratamiento, porque yo puedo subir o bajar escalones, porque el tratamiento es más escalonado. Voy a estar ajustando constantemente los fármacos que voy a usar para el tratamiento, las estrategias no farmacológicas, ¿no? Como por ejemplo evitar lo que son los factores desencadenantes, y abordar sobre los factores de riesgo modificables, por ejemplo la obesidad. Bien, y en base a esto yo al ajuste de mi tratamiento voy a estar constantemente evaluando mi respuesta.
la presencia de síntomas, exacerbaciones, efectos secundarios y la satisfacción de los padres. ¿Cuál va a ser el tratamiento escalonado? ¿No? ¿Qué fármacos voy a usar? Tenemos como corticoides inhalados la beconmetasona, budesonida, fluticasona o mometasona. Los agonistas betas de acción corta, que son estos, salbutamol, fenaterol, y los agonistas beta, acá es LABA con B larga, de acción larga, salmeterol o formoterol. Los inhibidores de la recaptación de leucotrieno, el montelukast, y los corticosteroides prednisona, prednisolona o metilprednisolona. El primer paso, digamos el primer escalón, va a ser se va a considerar las dosis bajas de corticoides inhalados, es decir, de cualquiera de estos. Entre un rescate voy a usar lo que es el beta 2 a demanda. Para el segundo escalón ya son dosis bajas de corticoides como primera opción, y agonista como otra opción preferencial también puede ser los agonistas de los receptores de leucotrieno, que sería el montelukast. El tercer escalón, dosis baja de un agonista beta de larga acción asociado a corticoides inhalados, o dosis media alta de corticoides inhalados más un leucotrieno. Cuarto paso, dosis media o alta de agonista beta larga acción o corticoide. Y acá estamos los antimuscarínicos, que es el diotropio, dosis media o alta de corticoides más leucotrieno. Y el quinto paso ya es derivación a un nivel de atención superior, porque acá ya tenemos tratamiento con corticoides orales, anti-IgE, recuerden que la IgE es la de las reacciones alérgicas, el antimuscarínico. Siempre los beta 2 a demanda o budesonide, que serían corticoide inhalado, o formoterol a demanda. Esto es la medicación de rescate. Cuando yo voy a subir escalones y los síntomas y las exacerbaciones persisten a pesar de 2 a 3 meses el tratamiento de control. ¿Qué me está diciendo? Que este paciente no me está respondiendo. O un aumento de corta duración durante 1 a 2 semanas ante, por ejemplo, es un aumento transitorio, por ejemplo, ante una infección viral o exposición a un alérgeno. Cuando voy a reducir, cuando yo tengo un buen control del asma durante al menos 3 meses y bajo riesgo de crisis asmática. Tratamiento, seguimos con los pilares, estamos hablando de los pilares todavía. Los factores de riesgo modificables, estrategia, otro pilar sería la estrategia de intervenciones no farmacológicas, que por ejemplo tratar la obesidad con la recomendación de actividad física regular. Ojo que uno dice como factor de riesgo lo que es el ejercicio. Bueno, en este caso va a ser, se hace un asesoramiento con respecto al manejo de la broncoconstricción inducida por ejercicio. Un plan de acción por escrito, que es, como les dije, todas las recomendaciones para el automanejo en su enfermedad, y constantemente la reevaluación periódica, que se basa en estas preguntas. Lo que es, se pregunta en las últimas 4 semanas si el paciente tuvo síntomas diurnos, algún despertar por asma, medicación, cómo está con la medicación y la limitación de la actividad física. En base a estas respuestas, si decimos que es todas estas respuestas así, damos de un asma no controlada. Si hay una respuesta de uno o dos de ellos, hablamos que es un control parcial del asma. Si es un asma no controlada, ¿qué voy a hacer yo? Voy a subir un escalón. Si es un asma, si la respuesta es no en 3 de 4 de ellas, hablo de un asma no controlada. A ver, creo que lo dije al revés. Sí, si la respuesta no, es un asma controlada. Está bien, como lo estaba diciendo. Por lo tanto, acá me da la posibilidad de que yo baje escalones. Bien, y eso es todo.